Ok. Bueno, ¿qué tal se ve y qué tal se escucha? ¿Sí, todo está bien? Número Sí, de todo bien, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, somos 13. Mm, mm, mm. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? O todavía no. Ok, bien. O sea, digamos, hay una pantalla negra con unas letras blancas, ¿no? Muy bien. Pues ya somos 23. Ujú, ujú. 25. Bueno, pues ya son las 8, vamos a comenzar, ¿no? Ya los que vayan llegando, pues digamos, el tema de hoy va a estar sencillo y, y bueno, pues van a poder revisar la clase ahí en el YouTube, ¿no? Entonces, a ver, somos 26 ahorita. De los 26 que estamos, bueno, 27 conmigo, eh, alguien de ustedes me pudiera decir si, si alguna vez ha visto algo de números complejos. Digo, pues, supongo que son de distintos semestres, ¿no? Entonces, digamos, ¿quién de ustedes me podría decir que es un número complejo? ¿Nadie sabe? Pues es un número que se compone de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Ajá, exacto. Sí, sí, para determinar un número complejo necesitas dos números reales, ¿no? Entonces, bueno, ok, a ver, entonces déjenme activo el pizarrón. Ok, entonces, exacto, así como dijo el compañero, entonces yo voy a tener que un número complejo es un número de la forma A más BI, donde digamos A y B son números reales y además se tiene que I cuadrada, pues es igual a -1, ¿no? Eso es así como pues, lo más estándar la forma más estándar en la que se introducen los números complejos, ¿no? O sea, la forma rápida. Un número complejo está determinado por dos números reales que son A y B, y con la peculiaridad de que este numerito que aparece aquí, la I, tiene esta propiedad, ¿no? De que cuando lo elevas al cuadrado es -1. Entonces, pues bueno, justo el hecho de que para determinar un número complejo necesitemos dos números reales, entonces se suele hacer una interpretación geométrica de los números complejos como un plano, ¿no? O sea, a cada número complejo A más I B, geométricamente lo vamos a pensar
como la pareja A, B en R2, ¿no? Entonces, ok, pues los números complejos son objetos de esta forma, ¿no? Para determinar un número complejo necesito dos números reales. Entonces, a los números complejos los vamos a pensar como puntos en el plano que ya conocíamos, ¿no? A ver, déjame ver cómo van los que van entrando. Ok, a ver, ¿qué dice aquí? Tengo una duda. Ah, ¿ven mi pantalla? Según yo se debería de ver lo que estoy escribiendo. ¿Estar Yo sí ahí? la veo. Sí se ve. Ok, entonces a lo mejor hay que esperar a que tu señal cargue la pantalla, ¿no? Estar ahí. Espero que, espero que se solucione pronto. Muy bien, entonces a ver, estábamos en que un número complejo es un objeto de la forma A más BI, donde A y B son números reales e I cuadrado es menos uno. Entonces, pues, ¿qué tenemos, no? Tenemos que el conjunto de números complejos, o sea, de objetos de la forma A más BI, tales que A y B son números reales e I cuadrada es menos uno. Ese va a ser el conjunto de números complejos, se va a denotar con esta C, que seguramente ya la han visto en algún lugar. Y entonces, bueno, la idea de que geométricamente se interprete a los números complejos como un plano, nos arroja muchas propiedades que nosotros ya sabíamos del plano euclidiano, ¿no? Entonces, a ver, vamos a agregar una nueva página. Ajá. Muy bien, entonces, a ver, vamos a definir algunas propiedades de los números complejos que, digamos, ustedes ya deberían de conocer de las propiedades que se saben del plano, ¿no? Entonces, a ver, tengo aquí pues, definición. Entonces, a ver, digamos, si tengo Z, un número complejo, entonces digamos Z, como ya dijimos, pues es número de la forma A más IB, ¿no? O BI. Pues, a veces lo voy a poner IB o BI, ¿no? Pero no importa eso. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo dibujar un plano aquí. Ok, ya dijimos que vamos a interpretar a los números complejos como como un plano, ¿no? Entonces, bueno, si este de aquí es el complejo, tengo que borrar esto, es el complejo A más IB, bueno, pues entonces vamos a ponerle un nombre a estas dos coordenadas, ¿no? A la coordenada, digamos, en el eje X y a la coordenada en el eje Y. Entonces, a ver, esto es una pregunta yo supongo muy sencilla, pero ¿quién me puede decir cuál es la coordenada en el eje X de ese número complejo que yo escribí ahí? A, sí, exactamente es A, ¿no? Y la coordenada en el eje de la Y, pues es B, ¿no? Entonces,
Muy bien. Entonces, esta definición que dice que R, la parte real de un complejo Z, si Z es de esta forma, como ya dijimos aquí, pues va a ser igual a, ¿no? Y la parte imaginaria, pues va a ser la coordenada Y. La parte imaginaria de un complejo Z donde Z es de esta forma, pues va a ser B, ¿no? Entonces, digamos, a los dos números reales que conforman a nuestro número complejo, los vamos a llamar parte real y parte imaginaria, ¿no? Ok, entonces, a ver, el, vamos a también a introducir pues una notación, ¿no? El eje X, a lo que digamos ustedes están acostumbrados a llamar el eje X, en este caso sería el conjunto de números complejos cuya parte imaginaria es cero, ¿no? O sea, son todos estos puntitos de aquí, tienen parte imaginaria cero, ¿no? Y eso es lo que normalmente ustedes conocen como el eje X en el plano R2. Bueno, en este contexto donde este plano va a ser el plano de los números complejos, al eje X le vamos a llamar el eje real. Entonces, a ver, digamos, denotamos R al conjunto de números complejos, tales que pues la parte imaginaria de Z es igual a cero, ¿no? Ok, bueno, pues espero que no haya dudas hasta ahorita. Entonces, bueno, la idea es que yo tengo el plano complejo y a esta recta que corresponde con el eje X la voy a pensar como el conjunto de números reales, ¿no? Porque, bueno, pues bajo esta idea de que los números complejos son números de la forma A más y B, donde A y B son reales, si B es cero, pues entonces lo que voy a obtener es el conjunto de números reales, ¿no? O sea, los reales, pues estoy viendo como un subconjunto de los complejos y lo voy a interpretar en el plano complejo, lo voy a interpretar como, pues justamente el eje X, ¿no? O sea, el eje X lo voy a pensar como el conjunto de números reales que está ahí metido dentro del plano complejo. Bien. ¿Qué más hay que decir? Bueno, otra cosa es que al conjunto, digamos, al conjunto de complejos con parte real cero, con parte real y cero, lo vamos a denotar, lo vamos a llamar el eje imaginario, ¿no? Y pues lo vamos a denotar con este simbolito, ¿no? IR. O sea, esta I es la I de que aparece en cada número complejo A más IB, es esta I de aquí. Entonces lo vamos a denotar así con una I multiplicando a todo el conjunto de números reales, pues porque todos esos números de ahí, pues son justo de esa forma, ¿no? Lo voy a escribir bien.
lo denotamos IR, ¿no? Este va a ser el eje imaginario. Entonces, bueno, pues aquí tengo mi plano complejo. Pues el eje X, que ustedes conocen como el eje X, este va a ser el eje real. Y lo que ustedes conocen como el eje Y, pues este va a ser el eje imaginario. Entonces, bueno, pues hasta ahorita no estoy diciendo, espero nada muy complicado, ¿no? Para ustedes. Muy bien, pues a ver, ¿qué otras cosas se pueden decir de los puntos en el plano? O sea, por ejemplo, si un número complejo es un punto en el plano de dimensión 2 que ya conoce todo el mundo, yo también me puedo preguntar, pues por ejemplo, si lo interpreto como un vector, yo también me puedo preguntar, pues por ejemplo, en la norma del vector, ¿no? Digamos, si tengo aquí un complejo A más IB, y este de aquí es el origen, el número cero, entonces yo a esta distancia de aquí, yo me puedo preguntar, cuánto mide, y a esa distancia la voy a llamar el módulo de Z, ¿no? Entonces, digamos, si este número complejo es Z, entonces el módulo de Z va a ser, lo voy a escribir así con este simbolito de valor absoluto, y bueno, pues va a ser la distancia que hay pues del punto Z al origen. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuánto mide el módulo de Z? Raíz de la suma de los cuadrados. Ajá, sí, pues exacto, ¿no? Raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, es raíz de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Ok, también, bueno, si yo tengo aquí otra vez mi número complejo Z, yo me puedo fijar, otra vez pensándolo a Z como un vector, yo me puedo fijar en el ángulo que hace con el eje real, ¿no? Y a ese ángulo que hace con el eje real le vamos a llamar el argumento de Z, ¿no? Entonces tengo que, el argumento, ¿cómo lo pongo? Arg de Z es igual a qué, ¿quién me puede decir a qué es igual el argumento de Z? Pues a teta, ¿no? ¿Cómo? A teta. Ajá, teta, pero digamos, si lo quisiera poner en términos de A y B, o sea, digamos, yo te doy el complejo A más I B, ¿no? Y te pido que me digas cuál es el argumento en términos de A y B. Y entre A, Y entre A, no más bien sería la todo tangente, ¿no? La, la tangente de... la tangente inversa de I entre A. Bueno, lo que pasa es que el argumento tiene que ser un número real entre 0 y 2pi, ¿no? Mm.
Y si tú le pones una I, pues entonces pues ya no va a jalar, ¿no? Porque pues, Sí. no es número real. Sería B. Sería B B. entre A. Sí. Ok, eso funciona. Eso funciona para el caso en el que A no es 0, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Que eso es el ángulo, pero si A es 0, pues entonces ya no va a jalar, ¿no? No sé. Aquí alguien, Fernando Said, comenta que De ahí depende podemos, del cuadrante, ¿no? de ahí podemos ver que B es igual al coseno de teta. B es igual al coseno de teta. Por ahí podemos empezar a construirlo. Ah, Y, pero, es que y, más bien B es igual al módulo multiplicado por el coseno de teta. ajá, sí, pero al final tenemos que dividir entre el módulo para sacar, para despejar el ángulo. Y ya de ahí Ajá. sale el argumento. Ajá, sí, sí. O sea, bueno, justamente utilizando esta idea, ¿cómo te llamas? Dices ciencias, pero no sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Abraham, Abraham. Muy bien, Abraham. Sí, exactamente. Utilizando la idea que dice Abraham, entonces, pues tenemos que. ¿Dónde estoy? Ah, ya, aquí. Me estoy acostumbrando a esto del pizarrón. El argumento de Z es que aquí ya no me va a caber. ¿O sí? Es coseno a la menos 1. Ya no me va a caber. Lo voy a poner abajo. Entonces tengo que arg de Z es igual a coseno a la menos 1 ¿de quién? De la parte real de Z, la parte real de Z, entre el módulo de Z. Entonces, bueno, aquí digamos aparece el mismo problema que yo le comenté al compañero, ¿no? Bueno, si el módulo de Z es 0, tampoco lo puedo calcular. Pero, pero en el caso de que el módulo de Z es 0, pues el complejo quiere decir que tiene la distancia con el 0, pues es 0, y entonces es el complejo 0, ¿no? Y en el caso de que Z sea 0, pues no me interesa saber el argumento. Solamente me interesa cuando es distinto de 0, ¿no? Entonces, sí estamos de acuerdo con mi forma de medir el argumento. Sí, profesor. Aquí alguien comenta que si A es 0, entonces teta no es 0. Si A es 0, teta más bien es pi medios, ¿no? Hugo Giovanni Ramírez. O sea, porque si la parte real es 0, entonces el punto estaría en el eje imaginario. Si la parte real es 0, esta distancia de aquí es A, ¿no? Si esto es 0, pues entonces el complejo estaría aquí, y pues el ángulo sería recto. ¿Estamos de acuerdo, Giovanni? Hugo. Bien. Ok, ok. Sí. Bien. Bueno, pues, ¿alguien tiene más preguntas de esto? Yo no veo por qué coseno a la menos 1. ¿No es Ajá. seno, profe? A ver, vamos a ver, según yo no, pero si estoy mal, pues lo corrijo, ¿no? Según sí es coseno. Según yo sí es coseno, pero ahora vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos. No, estoy diciendo.
A ver, tenemos lo siguiente. Tenemos que, esto es Z, ¿no? Que tenemos este triángulo rectángulo. Yo quiero saber cuánto vale teta y este ángulo es recto, ¿no? La hipotenusa mide módulo de Z. Este cateto de aquí es la parte real de Z. Y este de aquí es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, pues coseno de teta es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual coseno de teta ahí? Al adyacente sobre la hipotenusa. Ajá, entonces es igual a la parte real entre el módulo, ¿no? Ok, sí estaba bien. Sí. No, pero, o sea, yo, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo las notas, yo ahí, justo en ese pedazo, yo puse, en lugar de coseno, puse seno. Entonces yo también me equivoqué en eso y ahí Andrew me dijo, oye, está mal. Entonces no te, no se agüiten, pregúntenme todo lo que quieran. Profesor, Dime. también se podría definir usando seno, pero en lugar de la parte real sería la imaginaria, ¿no? Sí, exactamente. Justamente es lo mismo. O sea, sí, exactamente como dice el compañero. Como dice el compañero, pues que tendremos también que teta, pues es igual a seno a la -1 de la parte imaginaria de z, pues entre el módulo, ¿no? Son iguales. Y tenemos la misma cuestión. Si la parte imaginaria digo, sí, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si el módulo es 0, pues entonces también el complejo es 0 y pues no me interesa saber el argumento de un número complejo, ¿no? No está definido para 0. Ok. Entonces, a ver. Ahora, bueno, yo no sé si alguien está tomando apuntes o algo así. Aquí yo, en este pizarrón, digamos, cada página que estoy escribiendo y que quito, se queda guardada. Si les interesa, lo subo al Google Classroom para que puedan leer mis garabatos si les es útil. Digo, pues para que tengan más Sí, material, por ¿no? favor. Bien. Sí, por favor, profe. Sí, pues ya, cuando acabo la clase lo subo. Entonces ahora, ¿qué otra cosa? Vamos a definir el conjugado de un número complejo. Ok, entonces si yo tengo z igual a más ib, pues entonces z conjugado y una notificación, ok. Pues esto geométricamente, ¿qué significa? Pues que si yo tengo aquí el número complejo a más ib, entonces el conjugado pues va a ser un número, Es una reflexión sobre el eje imaginario. el eje real. Sí, es una reflexión, pero sobre el eje real, ¿no? Porque lo que Sí, estás cambiando, perdón. es la altura. Sí, perdón. Sí, pero sí, justamente es la reflexión sobre el eje real, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo A más IB,
Y el conjugado, pues es un complejo con la misma parte real, pero con el signo opuesto de la parte imaginaria, ¿no? Entonces, justamente como dijo el compañero, pues es una reflexión sobre el eje real. Muy bien. Ok, entonces, a ver, aquí, a ver si les puedo enseñar un dibujo que... ¿Sí ven el PDF? Sí, profesor. Sí. Muy bien, pues Sí. bueno, pues Sí. aquí en este PDF, digamos que... Una cosa. Del inverso. Bueno, entonces, bueno, aquí en el PDF tenemos tenemos un complejo A más y B, tenemos su módulo, que pues, está marcado aquí con estos puntos. Tenemos el argumento que es Z, y ahora de lo que se va a tratar es de encontrar un número complejo que multiplicado por Z me dé 1, ¿no? Entonces aquí, digamos, aquí ya les estoy enseñando la expresión de cuál sería ese número, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, esperen, que me confundí con la foto, pero más bien antes de eso que les dije, más bien tenemos que hablar de las operaciones, de las operaciones de complejos. Entonces, a ver, vamos a hablar de las operaciones. Muy bien, entonces, a ver, primero, la suma de dos números complejos. ¿Cómo la vamos a definir? Entonces, digamos, si tengo Z y W números complejos, donde, digamos, Z es igual a más y B, y W es igual a C más ID. Entonces, Z más W, ajá, lo vamos a definir como A más C más I por B más D, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste aquí? Pues sumas las partes reales y luego sumas las partes imaginarias, ¿no? Sabes, la suma entrada de vectores que pues ya conocen, ¿no? Entonces eso no tiene mayor ciencia, solo lo que está escrito pues, con el lenguaje de los números complejos. Entonces, ¿quién me dice geométricamente qué significa sumar los complejos así? Digamos, si pensamos a los complejos como puntos del plano o como vectores en el plano, la suma de estos dos vectores, ¿cómo la puedo interpretar geométricamente? Como alargar ¿Como alargar a quién o cómo? al punto. Ajá, pero ¿cuál de los dos? Porque tengo dos puntos, ¿no? O sea, tengo Z y W, ¿no? Entonces, digamos, tengo este vector Z y este vector W. La suma me tiene que dar un nuevo vector, ¿no?
ese Sí, nuevo pero vector. lo que haces es como trasladar alguno de los dos vectores, el que sea, y formas un paralelogramo en Ajá, C. sí, sí. Sí, o sea, lo que, digamos, se ve, pues cuando estás estudiando la suma de vectores en analítica 1, es que justamente sumar dos vectores, para ver geométricamente cómo es sumar dos vectores, lo que haces es justamente utilizar eso que dice el compañero, bueno, lo que el compañero mencionó, que es comúnmente conocido como la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo hice en GeoGebra pues un dibujito de cómo se ve esa suma, ¿no? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí ven el GeoGebra? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, bueno, aquí tengo este vector, que es correspondería con el complejo Z1, y este vector de aquí, que correspondería con el complejo Z2. La suma de estos dos vectores se obtiene, como dice el compañero, pues bueno, formas un paralelogramo con estos dos vectores, ¿no? Donde este lado del paralelogramo se corresponde con este vector de aquí, o sea, es un segmento con la misma inclinación y del mismo tamaño, y este lado del paralelogramo, pues es otra vez un segmento del mismo tamaño y con la misma inclinación que este vector de aquí, ¿no? Esta diagonal del paralelogramo corresponde con la suma de Z1 más Z2, y aquí se llama Z3, ¿no? Pero bueno, es la suma. Y la resta Z1 menos Z2 se corresponde con este vector de aquí, que pues digamos, es de la misma longitud que la diagonal, que la otra diagonal del paralelogramo, y dependiendo de si es Z1 menos Z2 o Z2 menos Z1, dependiendo de hacia dónde va a apuntar. Entonces, en este caso tengo que este vector de aquí es Z1 menos Z2, entonces apunta, digamos, hacia la misma dirección de Z1, ¿no? Si fuera Z2 menos Z1, pues entonces apuntaría en dirección contraria. Y ya bueno, pues aquí podemos jugar y mover los vectores y ver cómo se transforma el paralelogramo, ¿no? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bien. Ok. Entonces, bueno, pues la suma, así la vamos a manejar. Ok, entonces ahora el producto. Entonces, otra vez, si yo tengo dos complejos, Z y W, donde otra vez, pues Z es igual a más IB y W es igual a C más ID, ¿cómo les late que podemos definir el producto de estos dos? ¿No? ¿No se les ocurre cómo? Pues Podría tomamos el ser, elemento A y lo multiplicamos por W y luego al elemento B y lo multiplicamos por W.
Ajá, o sea, como, entrada por entrada. ajá, sí, sí. Lo que es, Sebastián, ¿no? Lo que comenta Sebastián es que, pues, multiplicamos, bueno, lo que yo entiendo de lo que estás diciendo es que multiplicamos esos dos binomios, digamos, A más IB y C más ID. Ah, no, dices multiplicar entrada por entrada, eso fue lo que dijiste, o sea, definir A por C más I B por D, eso fue lo que dijiste. No, A por los elementos de W y B por los elementos de W. Ah, pero falta una Oye, cosa, pero ¿no? no puedes hacer eso porque Z y W son vectores en C. No puedes, a menos que estés hablando de producto punto o producto cruz. Si no, tendrías que Ajá. escoger un real y multiplicarlo por el vector. Entonces sí, multiplicas entrada por entrada. Pero multiplicar dos vectores así no puedes. O sea, lo que comenta Abraham, sí fue Abraham, sí tiene, o sea, cuando estudiamos vectores, pues uno suma vectores y define algunos productos como el producto punto, o si en caso de que sea dimensión 3 pues es el producto cruz, ¿no? También puedes multiplicar a los vectores por números reales y eso, bueno, pues eso hace una dilatación del vector, ¿no? Mantiene la dirección, pero lo estira o lo encoge. Entonces, justo el tema es cómo definir un producto que funcione bien en términos de que satisfaga las propiedades pues de- del producto de un campo, ¿no? Entonces, lo que comentó el compañero hace rato es, es esto, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí está. Entonces dice, lo que dijo el compañero es, tienes A y lo multiplicas por C más ID, y eso lo sumas B por C más ID. ¿Están de acuerdo con esto? Con esta, digamos, definición. ¿Qué me pueden decir digamos, hacer el producto de esta forma? ¿Les parece correcto o no? O a lo mejor sí va bien, pero le falta algo, o qué me pueden decir, pues. ¿No hay comentarios? Alguien comenta aquí que hay que multiplicar por I, ¿no? O sea, bueno, dice IB. Hugo comenta que hay que multiplicar por I, ¿no? O sea, IB por C más ID. Sí, exactamente, ¿no? O sea, digamos, para distribuir el producto, ahí debería de haber una I, ¿no? ¿Dónde está? Aquí debería de haber una I, ¿no? Entonces, bueno, desarrollando esta cosa, ¿qué tenemos? Pues tenemos A por C más I por DA o AD, ¿no? Como lo quieran ver. Luego, más IBC más I cuadrada BD, ¿no? Así quedaría. Entonces, esto me queda de la siguiente forma: A por C menos BD más I veces AD o DA, como lo quieran ver, más BC, ¿no? Digamos que esta sería la expresión para el producto. Entonces, aquí pueden decir de dónde salió este menos de aquí. Bueno, pues del hecho de que Cuadrada. El I cuadrada. exacto, exactamente, sí, sí, así es. O sea, del hecho de que I cuadrada es menos 1, entonces pues al BD se le cambia el signo, ¿no? Entonces, esa sería la regla para multiplicar complejos. Entonces, geométricamente, ¿esto qué corresponde? Yo lo que
lo que tendría yo que decir en el caso de esta operación del producto de complejos es que más que esta expresión en sí, más que esta expresión aquí que acabamos de encontrar, que pues, por supuesto es útil para hacer cálculos, la propiedad, lo que yo podría decir que es la propiedad más importante del producto de números complejos es la propiedad geométrica, no tanto esta computacional. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de multiplicar dos números complejos? A ver, vamos a buscarlo aquí. Entonces, a ver, yo tengo dos números complejos que en este caso lo llamo Z1 y Z2, ¿no? Y la figurita que yo tengo aquí, Z3 es el producto de los dos. Entonces, geométricamente, multiplicar dos números complejos es, te agarras el módulo de Z y el módulo de Z2 y los multiplicas. Luego sumas los argumentos, o sea, sumas el ángulo que hace Z1 con el eje real y luego sumas el ángulo que hace Z2 con el eje real. Y entonces el complejo que vas a obtener va a ser un número complejo que tenga módulo, producto de los módulos y argumento, suma de los argumentos de Z1 y Z2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dejo Z1 fijo y empiezo a mover Z2, por ejemplo, si le empiezo a alargar, veo que el producto se empieza a alargar, ¿no? Y si yo, por ejemplo, cambio el argumento de Z2, entonces el producto va a empezar a rotar, pues porque si el argumento de Z2 se hace más grande, como multiplicar complejos es sumar argumentos y multiplicar módulos, pues entonces el argumento de Z3 se va a hacer también cada vez más grande. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo Z2 más chiquito, pues como el módulo es muy pequeño y el módulo de Z3 es el producto de los módulos, pues entonces Z3 también se va a hacer de un módulo cada vez más pequeño, ¿no? Y si lo hago más grande, pues se hace más grande y así, ¿no? Si ahora yo muevo Z1, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, aquí estoy haciendo más chiquito el argumento de Z1 y veo que como el argumento de Z1 es casi cero, pues el argumento del producto se va haciendo cada vez más parecido al argumento de Z2. Y cuando ya el argumento de Z1 es cero, pues entonces ya el argumento de Z2 y Z3 coinciden, ¿no? Entonces, geométricamente, la interpretación del producto es esta. Ahora eso hay que probarlo, ¿no? O sea, eso no lo voy a dejar así, eso lo vamos a demostrar. Pero sí yo quiero hacer el comentario de que quizá la propiedad más importante de los números complejos es esta, ¿no? Multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar ángulos. Entonces, a ver, por aquí tengo un dibujo que creo que les va a servir. Aquí está. Entonces, bueno, aquí tengo Z, W. Tengo aquí el producto, ¿no? Z por W. Entonces, la propiedad te dice que si tú tienes Z y W y te fijas en el producto, el argumento del producto, pues es la suma de los argumentos
Y el módulo del producto, pues es el producto de los módulos, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy tratando de ejemplificar en esta imagen esa propiedad, porque aquí tengo Z y este es su argumento. Tengo aquí W y este es el argumento de W. Y todo este argumento de aquí, pues es justo el argumento de W más este de aquí, que es el de Z, ¿no? ¿Hay alguna pregunta de esto? Digo, esa propiedad la vamos a demostrar, o sea, no lo voy a dejar así. Solamente me parece muy importante comentarla porque yo creo que es más importante esta propiedad geométrica que se puede interpretar, digamos, se puede entender fácilmente, pues nada más viendo el dibujo, que la otra, ¿no? Que la otra es simplemente una fórmula para calcular las coordenadas. Bueno, aquí hay 3 personas que dicen que no hay preguntas, entonces, a menos de que alguien más manifieste, vamos a continuar. Muy bien. Ok, entonces ya tengo 2 operaciones, suma y producto. Ok, entonces a ver. Si yo tengo un número complejo Z con sus coordenadas A más y B, ¿no? Y yo quisiera encontrar, digamos, un complejo, ¿cómo lo pongo aquí? Sí, bueno, pues yo quisiera encontrar un complejo que le voy a poner Z a la -1. Le voy a poner X más Y, ¿no? Que satisfaga lo siguiente, que Z multiplicado por Z a la -1 me dé 1. ¿Cómo le puedo hacer para encontrar este Z a la -1, no? Que digamos este Z a la -1 jugaría el papel de inverso multiplicativo. Entonces, a ver, me parece que quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué ideas me dicen para encontrar el inverso multiplicativo? ¿Qué ideas tienen o qué se les ocurre que puede hacer? O incluso si ya saben, pues díganme cuál es, ¿no? ¿Ni idea? Ok, pues a ver, vamos a pensar, antes de preocuparnos por las coordenadas, por cuál es la parte real y la parte imaginaria de Z a la -1, vamos a pensar, digamos, utilizando la idea que les dije de que multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, ¿cómo sería Z a la -1? Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo de 1? El número complejo 1. Pues 1, ¿no? ¿Y cuál es su argumento? 0. 0. Entonces, a ver, yo lo que tengo que hacer es encontrar. Ok, entonces, si yo tengo mi complejo Z,
yo tengo aquí Z, ¿no? Entonces tengo que encontrar un complejo. Digamos que el argumento de Z es teta aquí en este caso y aquí está su módulo, ¿no? Yo tengo que encontrar un complejo que al sumarle, que tenga un argumento que al sumarle teta me dé 0, ¿no? Porque pues si yo quiero o sea, como multiplicar complejos es sumar argumentos y multiplicar módulos, pues yo quiero que el argumento de Z más el de Z a la menos 1 me dé el argumento de 1, ¿no? O sea, me tiene que dar 0, esa suma de argumentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces tiene que tener argumento menos teta, ¿no? O sea, tiene que estar, digamos, dentro de esta disque recta que dibujé, ¿no? El argumento tiene que ser menos teta. ¿Y cuánto tiene que ser el módulo? Porque el módulo de Z a la menos 1 me tiene que dar, multiplicado por el módulo de Z me tiene que dar 1, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ser el módulo? 1 sobre el módulo de Z. Exactamente. Entonces, ahora aquí lo voy a escribir. Entonces, el argumento de Z a la menos 1, pues tiene que ser menos teta, y el módulo de Z a la menos 1, pues tiene que ser 1 sobre el módulo de Z, ¿no? Para que me salga lo que yo quiero que me tiene que salir. Entonces, ahora sí, tengo el dibujo este que les puse hace rato que no tocaba. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces tengo mi complejo A más IB, argumento teta y módulo, y su módulo, ¿no? Entonces el inverso, pues tiene que tener un argumento de forma que cuando yo se lo sumo a teta me dé 0. Pues entonces el argumento de Z a la menos 1, pues tiene que ser menos teta, ¿no? Y el módulo, pues tiene que satisfacer que cuando yo lo multiplique por el módulo de Z me dé 1. Entonces el módulo de Z, pues es justo como dijimos, el 1 entre el módulo de Z. Ahora, eso es nada más para, otra vez, saber geométricamente qué significa multiplicar complejos con, digamos, sabiendo esa idea de qué significa multiplicar complejos geométricamente, podemos encontrar, digamos, de manera visual el inverso multiplicativo, que sería este de aquí, ¿no? Ahora, si yo quiero encontrar las coordenadas de Z a la menos 1 son estas. ¿Y eso cómo se les ocurre que lo podemos hacer? ¿Cómo podemos demostrar que las coordenadas de Z a la menos 1 son estas? Como el argumento de Z a la menos 1 debe de ser menos teta, entonces Z a la menos 1 debe de ser un múltiplo de A menos B. O sea, Entonces se podría ajá, o sea, dividir el módulo para hacerlo de longitud 1 y multiplicarlo por 1 sobre el módulo de Z para que tenga la longitud que buscamos. ujú. A ver, déjame ver si te entendí. Entonces tú dices, aquí está. Entonces Z es igual a A más IB, ¿no? Entonces tú dices, Z a la menos 1 va a ser igual a ¿qué? Un múltiplo, bueno, un escalar por A menos IB, Ok, pero A menos IB es Z conjugado, ¿no? ujú, Entonces, porque así tiene el argumento menos Z. exactamente, ¿y qué? Y bueno, ¿por qué lo tengo que multiplicar?
Bueno, primero se tiene que dividir entre su norma, o bueno, entre su módulo para que tenga longitud 1, y luego lo multiplicamos por 1 sobre el módulo de z, que es la longitud que buscamos como módulo. Entonces sería así, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, esto es correcto, pero no es lo que yo, bueno, no es la expresión que yo tenía ahí escrita, ¿no? Bueno, digamos, pueden sustituir los valores de A y B en esta fórmula de aquí, y ya saben cuánto es el valor de Z a la menos 1. Ok, ya son casi las 9. Entonces, ok. Muy bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar hoy. El viernes, Andrew les va a decir, les va a hablar de justo de esto de la fórmula polar de un complejo. O sea, la fórmula polar, digamos, viéndolo como una pareja, una pareja de un ángulo con un módulo, ¿no? Y una cosa que se llama la fórmula de Euler. En unos minutos yo voy a subir el video de la clase y también el material de lo que escribí aquí, por si lo necesitan. ¿Y qué más les iba a decir? Les iba a decir otra cosa. Ah, ok. Y también voy a subir ya la primera tanda de ejercicios, yo creo que hoy o mañana. Y bueno, voy a también a pensar en equipos de cuánto van a ser los ejercicios, pues porque somos bastantes los que estamos tomando el curso. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, ya sea del tema o de la clase? Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Bueno, pues entonces, el viernes ahí se ven con Andrew, yo me voy a venir a asomar nomás para ver que sí vinieron. Y ya, pues ya, eso fue todo por hoy. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Ah, ok, aquí Daniel Pérez pregunta del grupo de WhatsApp. Ok, yo creo que ya la próxima semana ya vamos a definir lo del grupo de WhatsApp, ya que sepamos bien cuántos vamos a estar, porque luego se siguen inscribiendo chavos y entonces, pues, digamos, para no estar agregando más gente, ¿no? Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.